Miren, les preparé una hoja de ruta. ¿Se ve bien? ¿De ahí? ¿Del fondo? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de una serie de cosas hoy. Vamos a empezar primero con una descripción de lo que es un dilema de acción colectiva. Todos ustedes ya saben lo que es un dilema de acción colectiva. El único tema es que posiblemente no lo sepan conscientemente, ¿sí? No saben la terminología, pero ya van a ver cuando les describa lo que es un dilema de acción colectiva que les va a caer la ficha bastante rápido. Vamos a hablar de cómo se soluciona un dilema de acción colectiva. Después vamos a pasar a hablar de lo que es el capital social. Yo les voy a mostrar qué capital social me parece a mí que podemos tener en esta zona. Les voy a comentar de dos tipos de capital social, lo que se llama el capital social de agrupamiento y el capital social de puenteo. Les voy a dar algunos ejemplos. Después vamos a hablar de masa crítica, ¿sí? Y cómo lograr esa masa crítica. Bueno, empecemos con lo primero. ¿Qué es un dilema de acción colectiva? ¿Alguien quiere agregar una respuesta? Me lo dejan a mí, ¿no? Bueno, miren, puse ahí la definición, es bastante simple. Dice, una situación que se produce cuando la consecución de los intereses individuales se contrapone con el logro de beneficios colectivos o de beneficios sociales, de escala social. En realidad está lleno de ejemplos de dilemas de acción colectiva. A veces tenemos dilemas de acción colectiva en la familia, ¿sí? Tenemos una familia, 4 o 5 personas, el nene quiere hacer algo que no le conviene al todo familiar, digamos. Es un dilema de acción colectiva. Pero por supuesto, en la esfera pública, digamos, tenemos múltiples ejemplos, ¿sí? Desde, por ejemplo, cómo hacer para unirse a un movimiento social. Yo creo que usé ya el 7 de mayo se hizo una charla, un simposio de agua en la localidad de Cuesta Blanca y yo usé el ejemplo del FUAP. Y dije, bueno, el FUAP, por ejemplo, puede ser un ejemplo de un dilema de acción colectiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me interesa lo que hace el FUAP. Pero en realidad, como ya sé que hay gente que va al FUAP y se encarga de estos temas, yo me quedo en mi casa a ver tele, ¿sí? Hay otra gente que se está encargando de defender ciertos intereses que pueden ser los mismos que los míos, pero como ya están ellos haciéndolo, ¿para qué voy a ir al FUAP? Eso es un dilema de acción colectiva, ¿sí? Porque mi interés individual está yendo en contra de la conformación de un movimiento social importante. Eso es un dilema de acción colectiva. Si yo vivo en un lugar donde hay escasez de agua y decido abrir un campo de golf y empiezo a regar el campo de golf y quito agua para usos alternativos, bueno, ahí estoy persiguiendo mi interés individual y eso está yendo en contra del interés colectivo. Puse el ejemplo del campo de golf porque yo sé que acá han tenido unos problemitas por acá cerca y porque además yo soy docente de la Universidad de Arizona. En la universidad, en el estado de Arizona tenemos estos problemas bastante serios, digamos. Tenemos múltiples campos de golf, tienen que tener el green bien verde, ¿sí? Para que la gente vaya a jugar al golf. Y por supuesto terminan consumiendo cantidades siderales de agua. Este es otro ejemplo de un dilema de acción colectiva. Si hay un río y yo decido poner una cañería y tirar al río todos los residuos sin tratamiento, lo que estoy haciendo es generarme un beneficio individual, pero al mismo tiempo creando un costo colectivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro entonces? Bueno. Y empiezan a pensarlo, digamos, ustedes me imagino que tienen múltiples ejemplos, acá en mismo Carlos Paz, ¿no? Ejemplos de dilemas de acción colectiva. Bueno, ¿cómo soluciona un dilema de acción colectiva? Pensemos en el tema del agua, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos un caso que es un recurso hídrico que está mal utilizado. Hay muchos usuarios que están haciendo un uso individual del recurso y que se están lavando las manos, no están pensando en el todo social, dicen yo voy a usar el recurso para lo que yo quiera. ¿Cómo lo solucionó? En realidad, voy a pasar rapidito a la otra. Una solución clásica es privatizar el recurso. Yo tengo agua y tengo personas que lo están utilizando, lo están mal utilizando, el problema, bueno, locate, usted quiere mal utilizar el recurso, bárbaro, yo se lo vendo, usted haga lo que quiera con el recurso, pero pague, ¿sí? Esa es una opción. Una de las opciones, uno de los tipos puros, una de las opciones clásicas. La otra es, no, paremos un poquito. El bien es público, estamos hablando de agua, entonces lo que hacemos es más gobierno. En realidad lo que hace falta es que aparezca alguien con un garrote bien grande y salga a castigar a aquellos que lo estén mal utilizando. ¿Quién estuvo en el simposio Cuesta Blanca? Hay varios.
Bueno, para los que no estuvieron, esto yo lo expliqué. Esta es una ilustración que aparecía en la tapa del libro Leviatán, de un filósofo político muy conocido, Thomas Hobbes, que escribió en el siglo XVI, en la época en donde Inglaterra estaba en plena guerra civil. Entonces él dice, bueno, a ver cómo solucionamos este problema de conflicto, el hombre como lobo del hombre, todo el mundo se estaba matando. Dice, bueno, necesitamos el Leviatán, la figura de la autoridad. Y esta es la ilustración de la tapa. Ven que es un hombre con una espada, ¿sí? O sea, el símbolo del monopolio de la fuerza. Y ustedes de ahí no lo van a ver, pero el cuerpo está conformado por pequeños hombrecitos que están todos mirando hacia adentro, no hay ninguno mirando hacia afuera, están todos mirando hacia adentro. Eso obviamente simboliza el poder del Estado, de la autoridad, ¿tá? Entonces esa es la otra forma de solucionar un dilema de acción colectiva, hacer que aparezca el Estado con la espada y salga a cortar la cabeza de aquellos que no cooperan a nivel social. ¿Se entiende? Ahora, a partir de la década del 90, una persona en los Estados Unidos que se llama Elinor Ostrom, que empezó a estudiar sistemas en los cuales se estaban protegiendo eficientemente los recursos naturales y no se utilizaban ninguno de estos dos tipos puros. Había como una especie de tercera vía, y esa tercera vía se daba cuando se involucraban activamente los mismos usuarios del recurso y las comunidades se autoorganizaban. Entonces, por ejemplo, empezó a estudiar sistemas de regadío en Nepal, cómo la gente se distribuía agua que iba a parar a las huertas. ¿Y qué se dieron cuenta? Y que cuando aparecía el Estado, a lo mejor el Estado les ponía unos sistemas de compuerta que eran bárbaros, pero funcionaba peor que cuando dejaban que los mismos usuarios se organizaran en cooperativas y ellos mismos decidieran cómo distribuir el agua. Había mucho menos conflicto, no se peleaban por el agua y demás. Después estudió, por ejemplo, pesquerías, también cómo hacían para ir a pescar varios pescadores y para no sobrepescar el recurso que tenían. La semana pasada estuve al norte, fui de visita a Bolivia porque tienen un problema muy severo ahora con el tema de la pesca del sablo en el río Pilcomayo. Y un problema es que no hay autoorganización de los pescadores a nivel local. El gobierno provincial y el gobierno departamento básicamente le bajan las regulaciones a los pescadores sobre cómo hacer, cuándo tienen veda, cuándo no. Pero los pescadores en realidad son los tipos que están ahí pescando, son los que saben cuándo hay pescado, cuándo no hay pescado y cómo cuidarlo. Sin embargo, el punto de vista de los pescadores no se toma en cuenta en el proceso decisorio. Y lo que esta persona mostró, Lynn Ostrom, es justamente que cuando vos empezás a preguntar a los usuarios cómo utilizar el recurso se termina protegiendo mejor. ¿Se entiende? Sí. Básicamente. Bueno, ella ganó el Nobel de Economía en el 2009. Todavía anda dando vueltas, tiene 77 años, es una gran ídola de muchos cientistas políticos, como yo, que me pasé mi carrera, mi doctorado estudiando los escritos de ella, y es un Nobel de Economía medio raro, digamos, porque básicamente es muy contextual, sus trabajos hablan de construir las decisiones políticas desde abajo, ¿no? A nivel comunitario. Así que bueno, se aplica a un montón de problemáticas que tenemos nosotros. Entonces hay varias opciones para solucionar esos dilemas de acción colectiva. Esto está en inglés, no se hagan problema, pero básicamente la idea principal de esta persona es que los sistemas donde vivimos son sistemas socioecológicos, ¿sí? Cuando ustedes piensan en el Valle de Punilla, por ejemplo, o la cuenca del río Primero, no tienen que pensar, con esto lo hablamos la otra vez con Paesani, no hay que pensar de forma fragmentada, no hay que pensar que el recurso lo tenemos que cuidar en Cuesta Blanca, o en Mayuzumá, o en Carlos Paz, o en Córdoba. Hay que pensar en la cuenca como un todo, digamos, ¿sí? Estos sistemas socioecológicos, si usted piensa en el Valle de Punilla, por ejemplo, sería un sistema socioecológico, o parte de un sistema socioecológico, donde tenés muchos recursos naturales, tenés agua, pero tenés otros recursos también, y donde tenés usuarios, ¿sí? Nosotros utilizamos esos recursos. Y lo que dice ella es que, bueno, que en realidad, les traduzco, en un sistema como ese tenés un sistema de recursos, árboles, agua, peces, aire limpio, tierra. Después tenés las unidades del recurso,
Si estás hablando de peces, bueno, un pescadito sería una unidad o un árbol. Y después tenés los usuarios, y esto se llama sistema de gobernanza. ¿Qué es el sistema de gobernanza? El sistema de gobernanza es básicamente cómo funciona el sistema político. La palabra gobernanza es una palabra media rara, que no la tenemos nosotros en español. Viene del inglés, governance, ¿sí? Que mucha gente la traduce como gobierno, no es gobierno. Es muy difícil de explicar la palabra gobernanza. Yo siempre la explico con un ejemplo, que es el ejemplo de esto. Posiblemente los hombres se conecten más con el ejemplo que las mujeres. Siempre hablo de cuando uno va en una moto o en una bici. ¿Y qué pasa si llevas un pasajero, ¿sí?, en la bicicleta? Alguna vez probaron, yo cuando era chico lo hacía siempre. Alguien iba manejando la bici y yo me subía mirando para atrás. Entonces, ¿qué pasa? El tipo que iba manejando, ¿viste?, como yo no iba acompañando el movimiento de él porque no veía para adelante, porrazo. Ahora, si yo iba mirando para adelante, el otro va pedaleando y manejando la bicicleta y yo me voy moviendo con él. ¿Está? Bueno, eso es un sistema de gobernanza. El que maneja la bicicleta es el gobierno. Pero yo soy parte de cómo funciona la bicicleta. Y si yo no acompaño el movimiento, porrazo. ¿Se entiende? Lo mismo que vieron cuando hay botes que van por lo rápido y hay 20 tipos en el bote. No van todo duro así, van moviéndose con el bote. Bueno, eso es un sistema de gobernanza. Nosotros en Argentina tendemos a ser bastante malos en nuestros sistemas de gobernanza. No funcionamos muy bien. Por eso vemos mucho conflicto y poca cooperación, ¿no? Y bueno, lo que Ostrom decía es, esto es clave, el sistema de gobernanza es clave. Fíjense que hay varias variables que entran dentro del sistema de gobernanza. Cómo se comportan las organizaciones gubernamentales, cómo se comportan las organizaciones no gubernamentales, la estructura de redes y demás. Yo ahora les voy a hablar de eso, de las estructuras de redes, porque todos ustedes son parte de redes sociales. Y en base a cómo funcionan esas redes sociales, podemos decir si el sistema de gobernanza funciona más o menos bien o no tan bien. ¿Voy muy rápido? Bueno, ¿por qué es importante estudiar las redes sociales? Fíjense que acá ya nos movimos de esa mirada anticuada que dice el gobierno se tiene que hacer cargo de solucionar los problemas. No estamos más en eso. Si el gobierno tiene un rol muy importante, pero ustedes también tienen otro rol. Yo vine hoy a hablarles del rol que tienen ustedes. El rol que tiene el gobierno ya lo sabemos, y sabemos a veces cuándo lo cumple y cuándo no. ¿Sí? Yo hoy preferí no venir a hablar de eso, porque podemos hablar largo y tendido, ¿no? Y además creo que todos deben ser en cierta forma críticos, y cuando piensan en la cuestión medioambiental, pensar en cosas que podrían estar haciendo los actores gubernamentales. De eso podemos hablar otro día. Hoy vamos a hablar de nosotros, ¿tá? ¿Por qué quiero estudiar las redes? Bueno, porque cuando uno estudia las redes, puede ver, por ejemplo, si se genera información relevante entre ustedes que puedan afectar la toma de decisiones en materia medioambiental, si hay capacidad de innovación o si son todos unos perejiles. Cuando digo son todos, me incluyo, porque yo soy parte de esas redes también. Si existe el potencial para lograr ciertos procesos de negociación que sean inclusivos, o sea, si tienen la capacidad de atraer a otros actores, etc. Todo eso, si ustedes logran todas esas cosas, podemos decir que tienen capital social. ¿Sí? Les voy a dar una definición rápida de capital social. Son dos en realidad, puse dos. El concepto de capital social es uno de los conceptos más estudiados y más confusos que hay en las ciencias sociales. Cuando vos definís capital económico o capital, ¿viste? Si estudiaste contabilidad en el secundario, te enseñaron patrimonio y hablaste de capital, bueno, y hablas de distintos tipos de capital, después terminás hablando de capital humano, todo se mide, el capital humano bárbaro es la educación y otra serie de recursos, pero el capital social hay poca gente que sepa lo que es. Y una de las razones es que cuando pensás en capital social tenés que pensar que es el sistema de relaciones que vos creás con otros, y por consiguiente cuánto capital social tengas vos como individuo depende también del capital social que tengan los otros con los cuales vos te contactás, ¿sí?